En el mundo existen muchas leyendas sobre criaturas aterradoras, hombres lobo, vampiros, monstruos marinos, pero pocos mitos han generado tanto pánico real como el chupacabras. Un ser misterioso, descrito como una bestia con ojos brillantes, colmillos afilados y garras mortales, cuya característica más aterradora es su forma de matar. No devora a sus presas, sino que les drena la sangre por completo. Primero fue el ganado. Ovejas, caballos, vacas… Todos aparecían muertos con extrañas heridas circulares en el cuello y sin una sola gota de sangre en su interior. Luego vinieron los testigos, personas que aseguraban haberlo visto, describiéndolo como una criatura reptiliana con espinas en la espalda, mientras otros decían que parecía un perro sin pelo, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Y entonces llegó el miedo. Desde su primer avistamiento en 1995, el mito del chupacabras se expandió como un incendio, con reportes en Puerto Rico, México, Estados Unidos, Argentina, Brasil y muchos otros países. Pero aquí está lo más extraño. A pesar de los cientos de testimonios, fotografías borrosas y cadáveres de animales misteriosamente desangrados, nadie ha podido demostrar de manera definitiva que el chupacabras exista. ¿Estamos ante un depredador real? ¿Un experimento genético? ¿O simplemente un caso de histeria colectiva? Para descubrir la verdad, debemos volver al origen, al año en que todo comenzó. La historia del chupacabras no es tan antigua como otros mitos. No viene de la Edad Media ni de civilizaciones antiguas. Su origen es reciente y comenzó con un caso aterrador en 1995, en Puerto Rico. Todo inició en un pequeño pueblo llamado Canóvanas, donde los habitantes comenzaron a encontrar algo inusual y macabro en sus granjas. Cabras, ovejas y otros animales aparecían muertos, con heridas extrañas y completamente drenados de sangre. No había señales de lucha, ni huellas, ni rastros de un depredador conocido. El pánico creció cuando los testigos comenzaron a describir a un ser extraño merodeando por las noches. Algunos lo describían como un ser bípedo, con ojos grandes y rojos, piel grisácea y espinas en la espalda. Otros lo comparaban con un perro sin pelo, deforme y agresivo. Pero había un detalle que todos compartían. No se trataba de ningún animal conocido. La noticia se esparció rápidamente y el alcalde de Canóvanas, asustado por la cantidad de ataques, organizó patrullas armadas para cazar a la criatura. Pero nunca encontraron nada. Los ataques continuaron y los rumores cruzaron fronteras. En cuestión de meses, la historia del chupacabras llegó a México, Argentina, Brasil y Estados Unidos, donde comenzaron a reportarse casos similares. En todos los testimonios, la escena era la misma: animales muertos sin sangre y con marcas de colmillos o perforaciones extrañas. ¿Era posible que una sola criatura estuviera viajando miles de kilómetros para atacar ganado en distintos países? ¿O había más de un chupacabras? Y más importante aún, ¿qué era realmente esta criatura? El terror al chupacabras creció rápidamente, pero había un problema. Nadie podía ponerse de acuerdo en cómo era realmente la criatura. Las descripciones de los testigos eran aterradoras, pero también contradictorias. Con el tiempo, surgieron dos versiones principales del monstruo. La primera versión, basada en los relatos de Puerto Rico y América Latina, describe al chupacabras como una criatura reptiliana, de aproximadamente 1,5 metros de altura, con piel gris o verdosa, grandes ojos rojos y espinas recorriendo su espalda. Se decía que tenía la capacidad de saltar grandes distancias y que sus ojos brillaban en la oscuridad. Algunos incluso aseguraban que tenía alas pequeñas o membranas que le permitían planear. La segunda versión, que comenzó a popularizarse en México y Estados Unidos a principios de los 2000, es muy diferente. En este caso, el chupacabras se describe como un animal parecido a un perro o coyote sin pelo, con piel oscura, hocico alargado y colmillos afilados. A diferencia de la versión reptiliana, este chupacabras se desplazaba en 4 patas y tenía una apariencia más cercana a la de un animal enfermo o mutado. ¿Por qué hay dos versiones tan distintas?
Algunos creen que el chupacabras original fue transformado por los medios y la cultura popular. Con cada nuevo avistamiento la historia se modificaba y poco a poco la imagen del monstruo cambió. Otros sugieren que podrían tratarse de dos criaturas diferentes. Mientras la versión reptiliana sería una especie desconocida o incluso de origen extraterrestre, la versión canina podría tener una explicación más racional, aunque no menos inquietante. Pero, sin importar cómo se lo describa, lo cierto es que los ataques continuaron. Cada vez había más reportes en distintos países y la historia del chupacabras se convirtió en un fenómeno global. Después de los primeros casos en Puerto Rico, el mito del chupacabras cruzó fronteras rápidamente. En cuestión de meses, aparecieron reportes en toda América Latina y en algunos estados de Estados Unidos. En México, pequeños pueblos comenzaron a vivir el mismo terror. Granjeros encontraban a su ganado muerto de la misma forma, sin sangre y con heridas extrañas en el cuello o el torso. En algunos casos, los testigos afirmaban haber visto sombras moverse en la noche, con ojos brillantes, observándolos desde la oscuridad. En Brasil hubo un caso que dejó a todos perplejos. Más de 40 aves fueron encontradas muertas en una granja, sin una sola gota de sangre en sus cuerpos. No había huellas ni señales de ataque violento, solo pequeños orificios en sus cuellos. Argentina no se quedó atrás. A finales de los 90, varias vacas aparecieron muertas con cortes tan precisos que parecían hechos con un bisturí. Esto llevó a algunos a especular que el chupacabras no era una criatura, sino un experimento secreto o incluso algo relacionado con abducciones extraterrestres. En Estados Unidos el pánico se trasladó a Texas y otros estados del sur. Aquí es donde comenzó a surgir la imagen del chupacabras como un perro sin pelo, enfermo y agresivo. Se encontraron varios cuerpos de animales extraños que parecían coincidir con esta descripción, lo que llevó a algunos a pensar que el chupacabras era en realidad una especie desconocida de cánido o un animal con una mutación genética. Con cada nuevo caso, el misterio se hacía más grande. Los medios de comunicación ayudaron a alimentar la histeria, reportando cada avistamiento y convirtiendo al chupacabras en un fenómeno global. Pero a medida que la leyenda crecía, también surgían preguntas más inquietantes. ¿Qué era realmente el chupacabras? ¿De dónde venía? Y lo más importante, ¿por qué parecía imposible atraparlo? El misterio del chupacabras ha generado todo tipo de teorías. Algunas buscan una explicación científica, mientras que otras van más allá de lo imaginable. A continuación, exploraremos las hipótesis más impactantes sobre el origen de esta criatura. Teoría 1. ¿Una criatura extraterrestre? Desde el principio, muchos relacionaron al chupacabras con presencias alienígenas. Algunos testigos aseguraron haber visto luces extrañas en el cielo antes de los ataques, y la apariencia reptiliana de la versión original del chupacabras llevó a especular que podría tratarse de una especie de depredador extraterrestre abandonado en la Tierra o incluso de un experimento de seres de otro planeta. Esta teoría se reforzó cuando varios testigos afirmaron que sus radios y televisores fallaban misteriosamente en las noches en que el chupacabras atacaba. Aunque esto nunca fue comprobado, la conexión con los ovnis sigue siendo una de las hipótesis más populares. Teoría 2. Un experimento genético fuera de control. Otra teoría inquietante sugiere que el chupacabras fue creado en un laboratorio. Algunos creen que podría tratarse de una criatura modificada genéticamente, un experimento militar que escapó de control. Los que apoyan esta idea mencionan que los primeros reportes ocurrieron cerca de instalaciones gubernamentales en Puerto Rico y que el sigilo con el que atacaba sin ser detectado sugiere un diseño artificial. Esta teoría también explicaría la aparición de dos versiones del chupacabras, una criatura mutante original y una segunda versión que podría ser el resultado de cruces o modificaciones genéticas en otros animales. Teoría 3. Un depredador desconocido. Para los más escépticos, la respuesta podría estar en la naturaleza.
Algunos biólogos han sugerido que los ataques atribuidos al chupacabras podrían haber sido causados por depredadores comunes, como coyotes con sarna. Se han encontrado varios cadáveres de estos animales con un aspecto aterrador, sin pelo y con la piel oscura, lo que encajaría con la descripción del chupacabras en los avistamientos más recientes. Sin embargo, esta teoría no explica los detalles más extraños, como la ausencia total de sangre en las víctimas ni las heridas perfectas y circulares. Teoría 4. ¿Histeria colectiva y manipulación mediática? Algunos investigadores creen que el chupacabras nunca existió realmente, sino que fue una combinación de histeria colectiva y desinformación. Los medios de comunicación exageraron cada caso, y el miedo hizo que la gente comenzara a ver patrones donde tal vez no los había. Lo cierto es que nunca se ha capturado un chupacabras real, y muchos de los cadáveres encontrados eran de animales enfermos o deformes. Sin embargo, esta teoría tampoco explica por qué los ataques siempre siguen el mismo patrón: animales completamente desangrados y con heridas precisas. A pesar de las investigaciones, el misterio sigue sin resolverse. El chupacabras podría ser una criatura real, un experimento fallido, un depredador mal identificado, o simplemente una de las leyendas urbanas más exitosas de todos los tiempos. Pero aunque el tiempo ha pasado, hay algo que sigue siendo inquietante. Los reportes no han desaparecido. Incluso hoy, en algunas partes del mundo, hay quienes afirman haberlo visto. El chupacabras dejó de ser solo un mito rural para convertirse en un fenómeno cultural global. Con cada nuevo avistamiento, su historia creció y se transformó, hasta el punto de aparecer en películas, series, libros e incluso videojuegos. En los años 90 y 2000, el chupacabras fue protagonista de incontables programas de televisión. Cadenas como Discovery Channel y History Channel dedicaron documentales enteros a investigar su existencia. En América Latina, el mito fue alimentado por noticieros que mostraban imágenes de ganado muerto y entrevistas con testigos aterrorizados. Las películas y series no tardaron en apropiarse de la historia. Producciones como Expediente X incluyeron episodios donde agentes del FBI investigaban la criatura, y en la animación, hasta series como Scooby-Doo y El Chavo Animado hicieron referencias a la leyenda. En los videojuegos, el chupacabras también dejó su huella. Red Dead Redemption y otros títulos han incluido versiones del monstruo como enemigo oculto, adaptando su imagen a la del depredador canino o reptiliano según la versión del mito. Pero quizás lo más impactante es cómo la historia ha evolucionado. A diferencia de otros mitos que pierden fuerza con el tiempo, el chupacabras sigue apareciendo en reportes actuales. En algunos lugares de América Latina y Estados Unidos, los ataques a ganado sin explicación siguen ocurriendo, y hay quienes afirman que la criatura nunca desapareció. ¿Qué tiene esta historia que la hace tan duradera? ¿Por qué seguimos fascinados con un monstruo que, oficialmente, nunca ha sido capturado? Tal vez la respuesta sea más simple de lo que parece. El miedo a lo desconocido siempre nos ha perseguido. El chupacabras es un misterio que ha resistido el paso del tiempo. Durante décadas ha aterrorizado a campesinos, desconcertado a científicos y fascinado a millones de personas en todo el mundo. Pero después de tantos reportes, teorías y avistamientos, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Existió realmente alguna vez? Algunos aseguran que sí, que el chupacabras sigue acechando en la oscuridad, atacando ganado en lugares remotos, esperando el momento para volver a sembrar el miedo. Otros creen que es solo un producto de la imaginación colectiva, un mito moderno que creció con la ayuda de los medios y la sugestión de las masas. Lo cierto es que la ciencia nunca ha podido demostrar su existencia de manera definitiva, pero tampoco ha podido explicar por completo algunos de los casos más extraños, donde los animales aparecieron sin sangre y con heridas quirúrgicas imposibles de atribuir a depredadores conocidos. Quizás el chupacabras sea algo más que una simple criatura. Quizás sea un reflejo de nuestro miedo a lo desconocido, a las cosas que acechan en la oscuridad y que desafían nuestra comprensión de la realidad. Porque al final, más allá de si es real o no,
El chupacabras sigue vivo en cada relato, en cada testimonio y en cada mirada que se pierde en la noche, temiendo ver dos ojos rojos observando desde las sombras. Así termina la historia del chupacabras, o al menos lo que sabemos hasta ahora. Aunque la ciencia sigue sin ofrecer una respuesta definitiva, el misterio persiste, alimentado por testimonios, avistamientos y el temor a lo desconocido. Quizás algún día logremos descubrir la verdad, o quizás esta criatura seguirá siendo uno de los enigmas más escalofriantes de nuestra era. Pero una cosa es segura: mientras haya sombras en la noche y relatos de lo imposible, el mito del chupacabras jamás desaparecerá. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el chupacabras existió realmente o solo fue una invención de los medios? Déjanos tu teoría en los comentarios. Si te gustan estos misterios, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias sobre criaturas legendarias. Y si quieres que hablemos de otro ser aterrador, dinos cuál en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Si es que algo no nos acecha en la oscuridad.